Avance en la Cultura es un espacio para la difusión de las expresiones artísticas. Su principal objetivo es compartir la voz y el pensamiento de los hombres y mujeres que llevan su talento y su visión creadora a otras dimensiones, para trasladarnos a esos mundos mágicos y fascinantes, donde solo se puede entrar con el poder de la imaginación o con las llaves secretas del arte. Avance en la Cultura es una producción y dirección de Roma Díaz. Mi nombre es Jacqueline Sánchez y hoy nos encontramos en el Evanston Art Center. Yo soy artista plástica y hoy les voy a dar un recorrido por esta galería, la cual es uno de los centros de arte más importantes y antiguos en el estado de Illinois. Aquí a mi izquierda podemos encontrar una de mis obras, la cual fue realizada con barro. En el extremo derecho de la galería se encuentra otra de las obras que tengo en exposición. Esta obra también fue creada en barro y tiene una gradación de 3 diferentes colores. En esta exposición podemos encontrar las obras de más de 48 artistas, conformando un total de más de 65 obras, entre las que se encuentran artistas que pertenecen a comunidades indígenas, artistas afroamericanos y artistas de la comunidad latina. Algunos de los medios que podemos encontrar en la galería, podemos encontrar obras multimedia, instalación, escultura y otros. Bienvenidos amigos a un programa más de Avance en la Cultura. Mi nombre es Roma Díaz y como siempre es muy grato enviarles un cordial saludo hasta allá donde se encuentren y nos estén viendo. Como siempre es un orgullo poder compartir lo que sucede y acontece en la vida cultural de Chicago. Como ustedes saben, Avance en la Cultura tiene como propósito dar a conocer a los creadores y compartirles su voz y su talento, su pensamiento. Y hoy conversaremos con Jacqueline Sánchez, que nos ha traído aquí a donde se encuentran en este momento exhibiéndose 2 de sus obras, 2 esculturas, de las que ella nos hablará y nos platicará de su creación y de cómo nace su gusto por el arte. Bienvenida y un gusto enorme poder conversar contigo, Jacqueline. Muchas gracias, Roma. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por ofrecerme este espacio y yo encantada de compartir sobre mi obra y tener una conversación sobre el arte. Primero que nada, agradecerte de antemano la oportunidad que nos das de que nuestro público pueda conocerte y conocer también de tu obra. Me gustaría pues empezar entonces que nos hables un poquito de quién eres, dónde naciste y posteriormente que nos hables de cómo es que te inicias en esta maravillosa profesión de la escultura. Claro, Roma, mira. Bueno, mi nombre es Jacqueline. Yo nací en la ciudad de Los Vientos, aquí en Chicago, Illinois. Mis padres son mexicanos y yo me crié en México. De hecho, viví 16 años de mi vida en México y
y ya llevo casi otra mitad de mi vida por acá. Entonces ha sido un proceso muy interesante como ver esta... los dos claro, programas. Esa fusión cultural, sí. Pero la verdad me encanta estar aquí porque además hay mucha presencia mexicana y latinoamericana. Entonces entiendo que naces aquí, te llevan a vivir a México y después regresas a vivir. Entonces, ¿cómo sucede en la cuestión de tus estudios? ¿Cómo fue el proceso de tus estudios? ¿Inicias tus estudios en México y luego lo retomas aquí en Estados Unidos? Así es. Bueno, cuando yo ingresé a la escuela aquí, todavía no iniciaba el proceso de universidad. Estaba todavía cursando lo que conocemos en México como el sistema de preparatoria. Sí, la preparatoria. Entonces estuve 3 años ahí en la preparatoria y después vamos a cursar la universidad. Sí. Y estudié 2 licenciaturas. Sí. Tengo una licenciatura en letras hispánicas y otra licenciatura en artes plásticas, como escultora. ¿Y cómo es que inicias esta aventura del arte de la escultura? ¿Qué te lleva a escoger el arte de la escultura? Porque pues obviamente hay infinidad de artes, el grabado, la pintura, pues todas son igual de importantes y maravillosas, pero en particular tú escoges la escultura. Así es. Yo creo que como muchos artistas y personas creativas iniciamos desde muy pequeños, entonces yo siempre era esa niña inquieta que con cualquier cosita que veía creaba algo. Creaba lo que yo decía, esto es arte, ¿no? Entonces, siempre que lo pienso, para mí fue un proceso muy interesante porque recuerdo que mis padres le prestaban mucha atención a otras cuestiones en torno al dinero y digamos que nunca tuve la oportunidad como mis compañeros en la escuela que me decían, voy a clases de música, voy a clases de arte, etc. Yo no tuve esa oportunidad, sin embargo hallé esa oportunidad con cualquier cosa que tenía a mi alrededor porque tenía como esa sensación, como esa necesidad de crear. Y yo me creé mis oportunidades y empecé a crear arte y dije, wow, algo de esto me llama, me apasiona, es como un camino, no sé, espiritual, ahora lo veo de esa forma. Y sí, así comencé. ¿Y cómo viene siendo el proceso de la creación de una escultura? ¿Lo haces primero en algún dibujo? ¿Lo vas creando y vas moldeándolo y cambiándole? ¿Cómo sucede este proceso creativo? Para mí es un proceso completamente intuitivo. Y de hecho creo que ahora como escultora y como una persona que ya es profesional, debería quizá cambiar mis hábitos en cuestiones de que debo tener mis bocetos, etc. Pero para mí estoy constantemente buscando inspiración en mi entorno y si me surge una idea o una experiencia que tuve en alguna interacción con una persona, entonces algo me llama y digo, tengo que estar en el estudio, tengo que comenzar a trabajar. Y veo que son figuras humanas, ¿no? ¿Qué es lo que llaman un busto? Sí. Un busto, y esa es una figura completa de una niña, ¿no? Entonces, ¿tú te ha gustado más el concepto de la figura humana en este caso, ¿no? Sí. ¿Has venido haciendo otro tipo de obras o estás caminando por esa línea temática, ese concepto? Sí, digamos que de cierto modo cuando empecé a crear, todo obviamente me llama la atención, encuentro inspiración en todo, pero creo que tengo una conexión muy interesante con lo humano. El cuerpo humano es sumamente bello y algo que a mí me gusta mucho es pasar tiempo con gente y contemplar, estar en el momento, ver sus expresiones. Algo que me llama mucho la atención, porque tiene, pues ahora sí que, pues de todo tipo, ¿no? Puede ser un tanto, ¿cómo se puede decir? Las expresiones de misterio también, ¿no? No sé, puede uno verlo ternura, cierto tristeza, no sé, hay muchísimas cosas que proyectan, ¿no? Yo creo que cada quien lo verá de diferente manera. Claro,
la maravilla del arte, que Sí. cada quien le puede transmitir una emoción distinta, una percepción diferente, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero también veo la que vimos en la entrada, que está pues más a la entrada de la galería, toda la expresión que tiene el rostro y los materiales. Aquella es, ¿qué tipo de material es? Es barro también. Es barro también. Sí. Sin embargo, así de repente pareciera que fuera bronce. Ajá. Sí, tiene un acabado como si fuera un acabado de bronce. Sí. El matiz que tiene la parte cromática de los colores, Sí. ¿no? Y también, los dos son barro. Sí. Los dos son barro. Y los títulos, me gustaría que nos hablaras de los títulos también. Ok. Bueno, la escultura que tenemos por allá surge de una experiencia muy bonita que tuve hace unos meses cuando estuve de visita en Michoacán. Visité Capula. Oh, claro. Entonces todo el mundo me decía, tienes que visitar Capula, tienes que conocer, está haciendo unos trabajos artesanales preciosos. Ok, estoy aquí, esta es mi oportunidad. Estuve en esa aventura ahí en Capula y me encontré a una señora indígena que estaba sentada vendiendo garbanzos en una esquina y estaba ella completamente solita y el pueblo estaba también en solitario. Entonces dije, wow, pues voy a conversar con ella a ver cuál es su historia. Y wow, fue una experiencia completamente ¿Y te inspiró? mágica, muchísimo, muchísimo. Porque yo soy el tipo de persona que considera que cualquier cosa que nosotros vemos en nuestro cuerpo, más ahora que estamos en esta época donde nos cuesta mucho aceptarnos a nosotros mismos, creo que nuestro cuerpo tiene una historia que contar. Claro, claro. En cada arruga de tu cuerpo hay una historia, hay un motivo, hay un rasgo de tu personalidad. Y siento que eso vale mucho la pena explorarlo. Sí. Y en el caso de esta otra obra que estamos viendo aquí, mucha de mi inspiración viene de cosas que yo he experimentado y de cosas que me han platicado familiares o gente con la que converso, porque como ya he comentado, soy una persona a la que le gusta mucho la gente y conversar con la gente, crear esa conexión, esa intimidad, exacto, esa relación humana. Entonces, esta obra fue parte de una exposición cuando estuve a punto de graduarme, en la que yo exploré la temática de cómo los traumas de la infancia o las vivencias que tenemos en la infancia marcan quiénes somos de adultos. Claro, inevitablemente. Se me hace interesante lo que comentabas de tu viaje a Michoacán, puesto que en México es muy extenso y cada estado tiene su parte particular de sus tradiciones, su folclore, su cultura, y sobre todo Michoacán, ¿no? Con sus artesanías, de todo lo que ofrece Michoacán. Me refiero más en el sentido de lo que has visto en Michoacán y no tan solo en Michoacán, en otros lugares que hayas visitado. ¿Qué percepción te da el ver todo ese tipo de arte que ves en México y después lo que ves, por ejemplo, lo que vemos aquí en esta galería, que vemos obras de diferentes razas, de diferentes culturas? Decías que hay lo estamos viendo que hay obras de afroamericanos, todo eso, pero me preguntaba en ese sentido, tú como mexicana que has también vivido en México y crecido parte de tu vida en México, ¿cómo es tu percepción al estar en esas dos partes de conocer la vida cultural en México? Y luego acá, ¿cómo
¿Cómo es el ambiente en ese sentido? ¿Cómo es tu percepción? Sí. Con los artistas que conoces acá, Sí. inclusive en tu escuela, ¿qué sientes o cómo lo visualizas tú? Sí, pienso que es muy importante mencionar que el arte para todos es sumamente transformador y eso lo veo sin importar el origen Es étnico. universal. Claro, sin importar el origen étnico de las personas, es algo que veo. Cada uno está transportándonos a su lugar de origen, sí, de cierto modo, a sus raíces, a contándonos su sus cultura. historias, así es. Pero algo que yo creo que México tiene, que los artistas mexicanos y los latinoamericanos en general, es que nuestra manera de vivir y los desafíos que tenemos nos convierten en personas muy apasionadas y con una capacidad que trasciende lo que comprende el ojo humano. Cuando yo estaba en México, estuve de visita en Morelia, en la ciudad de Guadalajara, y me di la oportunidad de ver exposiciones de arte, etc. Claro que sí noté la diferencia en el arte en el sentido de que, por lo menos el arte que producen los artistas en México, a mí me genera un sentido de conexión, claro. Una cercanía que tal vez yo no veo, no contemplo tanto en las obras de otros artistas, que por supuesto que son obras maravillosas y vale mucho la pena verlas. Ahí es donde entraría yo creo, me imagino, el arraigo cultural y la herencia cultural y lo que viene uno ya viviendo de lo que le comparten a uno también sus padres, ¿no? Exacto. No se puede uno desprender de todo ese arraigo que ya viene con uno de nacimiento también, parte de su cultura y de su herencia. Sí. Claro. Eso sería, yo creo que parte importante. Lo vive uno a diario, ¿no? Hasta en su mesa, ¿no? Sí. Lo que uno come, exacto. la música que se escucha, y todo. Y hablando de eso, ¿cómo reacciona tu familia al saber que su hija escoge un arte como es el caso de la escultura? Muy difícil que los padres estén contentos con que tenga una inquietud artística. ¿Cómo ha sido en el caso tuyo? Sí, bueno, yo creo que lo primero y que creo que es muy entendible entre las familias latinoamericanas es obviamente la cuestión económica. Exacto. Siempre lo primero, creo que algo que tenemos las familias latinoamericanas es que sí, yo creo que genuinamente las familias buscan apoyar a sus hijos. Sin embargo, obviamente siempre viene con esta preocupación de ¿vas a vivir del arte? Exacto. ¿Puedes vivir del arte? Exacto. Pero finalmente mis padres, como los padres de otros compañeros y colegas que he tenido, al final ellos me dijeron, tú haz lo que te haga feliz. Que te sientas feliz. Exacto. Sí, yo muchos años, desde muy joven, precisamente porque me gusta todo esto de las relaciones humanas, Exacto. la mente, etc. Yo estaba convencida de que iba a ser psicóloga. Y desde los 9 años recuerdo decir, yo voy a estudiar psicología, yo voy a estudiar psicología, etc. Hasta que llegué acá y de pronto vi la oportunidad de seguir creando. Un día en una tienda me compré un paquetito de plastilina, me puse a hacer figuritas. Sí. Y dije, wow, yo puedo hacer esto. Y después, adentrándome en el currículo de la escuela, tomé una clase de historia del arte. Entonces entras a las épocas del arte, el barroco me parece sumamente impresionante, claro. La expresividad. Me enamoré de las obras de Gian Lorenzo Bertini y dije, yo quiero hacer eso. Impresionante. Yo quiero hacer eso. Y cuando les comenté a mis padres, creo que ya encontré lo que me está llamando. Y yo siempre he sido así. Si no estoy haciendo algo que me gusta, no me siento cómoda. Qué importante que te apoyaron y qué interesante. Sí. Y eso es algo aplaudible para uno que se dedica al arte, que es difícil, ¿verdad? Que los padres, pero hay quienes sí lo hacen y dicen, bueno, es muy difícil, las carreras artísticas son difíciles, sobre todo pensando en que no son difícilmente lucrativas y la parte económica, pero queda la otra parte que decimos de hacer lo que nos apasiona, de hacer lo que nos gusta. Lo que comentabas hace un momento,
tú como artista, como creadora, cuando estás definiendo el semblante, los rasgos, la expresión, ¿tú estás pensando en qué quieres transmitir o en qué reacción quieres provocar en el espectador? ¿Cómo lo ves a la hora de crear? Me refiero porque cuando lo estás detallando, tú estás viendo sus expresiones, tú estás viendo los rasgos, los detalles, y cuando dices, esto es lo que yo quiero que se vea, ya está terminada, ahí ya no le muevo, ya quedó así, está bien así. Sí, justamente así es. Por ejemplo, para esta obra, para la exposición con esta temática de cómo nuestras vivencias en la infancia moldean quiénes somos, la idea era precisamente que esta pieza, como iba a ser la central en la exposición, que ella fuera la que transmitiera todas las emociones que conlleva cuando a veces uno crece en un entorno difícil. Que hay miedo, pero la ternura nunca se pierde, ¿no? Exacto. Hay gente que va a captar esa sensibilidad, va a haber compasión. Entonces, muchas emociones ahí. Claro, entonces intenté, de cierto modo, mientras yo modelaba la pieza, esto me está transmitiendo aquello, etcétera. Y sí, justamente cuando planeo la elaboración de una pieza, pienso mucho en el teatro, en que la experiencia que quiero para mi audiencia sea aquella que experimenta la gente cuando va al teatro. Exacto. Tengo esta puesta en escena, esta es mi obra, y yo me tengo que encargar de que mi protagonista le emita esas sensaciones a mi audiencia. Sí. Pero lo mágico de esto es que las esculturas no hablan, ¿verdad? Entonces, claro, pero hablan con la expresión. Con la expresión. Claro, las expresiones, la composición que tiene, el trabajo de tus manos, de cómo moldeas, de cómo haces cada detalle. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarte también qué satisfacciones te deja el ver tu obra en esta galería y cuántos artistas son los que participan en esta exhibición, pero sobre todo qué satisfacción te da el ver tu trabajo en un lugar tan impresionante como es esta galería. Sí, la verdad me siento sumamente satisfecha con el hecho de estar aquí con todos estos artistas súper talentosos, porque recuerdo que cuando estaba en la carrera mis profesores siempre hablaban de esta galería y todos decían, estar en esa galería te abre muchas puertas, y yo no pensé que tan joven iba a tener la oportunidad de exponer aquí. Y muy pronto se hizo realidad. Muy pronto se hizo realidad, sí, y hasta la vez no me lo puedo creer, pero definitivamente me siento muy bendecida, me siento muy satisfecha, y voy a estar eternamente agradecida con esa amiga que un día me conoció en una galería y me dijo, deberías probar la oportunidad en esta galería, deberías intentar, muéstrales tu trabajo, estoy segura que vas a tener. Entonces, es otra vez de gente, claro, es otra vez de gente que aprecia tu arte. Claro, y que, hablando de la gente, ¿qué comentarios te dan de cuando ven tu obra? ¿Qué te comenta la gente? Se sorprende muchísimo, sí. De hecho, cuando presenté la exposición en la que estaba esta pieza, muchas personas me expresaron que habían llorado con las obras que estaban en esta habitación. Además, era como una especie de instalación en la que además había música instrumental de piano para que fuera como una experiencia totalmente inmersiva. Y sí, de hecho dejé un pequeño
había dicho antes que en el mundo en el que vivimos hoy, en el que las conexiones que establecemos y las relaciones son tan efímeras, los instantes y sobre todo la vida en Estados Unidos es tan acelerada que no tenemos esa oportunidad de tener esa conexión humana, experimentar esa calidez, o crear esos vínculos profundos o hablar de cosas. Es parte más del latino, esa parte. Exacto. De las relaciones humanas, del apego al abuelo. Sí, sí, ahora que yo estuve de vuelta en México, yo me dije a mí misma, yo no pertenezco allá, yo tengo que estar aquí, porque además en ese periodo que estuve, platiqué con muchísimas personas, me contaron historias tan increíbles, y historias con las que hasta lloraba con ellos, claro. Y ver a la gente latinoamericana, la gente mexicana, tan aguerrida, tan alegre a pesar de la adversidad. Claro, y a veces claro. uno cuando está en este lado del mundo, los problemas que tal vez no son tan severos como muchos de los problemas que tienen otro tipo de personas. Te pone en perspectiva. Sí, te pone en perspectiva. Yo me fui porque obviamente estaba con mucho estrés, etcétera, y dije, necesito regresar a México. Y wow, cuando conversé con todas las personas, dije, es que lo que a mí me pasa no es ni la mitad de lo que le pasa a muchas de estas personas. Y algo súper mágico que tiene los lugares que yo visité es que son muy ricos en cultura y desafortunadamente la gente no puede acceder tan fácilmente a la belleza que tienen lugares como Morelia o Guadalajara por las cuestiones de política. Exacto. Yo me fui con ese sentimiento de, wow, para mí fue un regalo, fue una bendición tener esa oportunidad, pero saber que otras personas por temor a la delincuencia, la violencia, no puedo acceder a la belleza de la riqueza, porque Morelia específicamente, wow, wow, es arte en todos lados. Yo caminaba por las calles y yo decía, la gente aquí está loca, pero en un buen sentido. Claro. En un buen sentido. De la vida cultural que se ve. Sí, la vida cultural es impresionante. Me llenó muchísimo. Y dije, wow, yo pertenezco a un lugar así. Pues el artista tiene esa misión dentro de sus tareas, es de dar otra perspectiva del mundo, de la vida, y Jacqueline lo hace muy bien y le deseamos que siga adelante con lo que hace a través de la escultura, maravilloso arte, y es así como vamos a seguir compartiéndoles un poco más de lo que ha venido haciendo ella en el arte de la escultura. Obra, ¿cómo nace tu primera obra? ¿Recuerdas esa primera obra que hiciste? Sí, mi primera obra, y les voy a compartir una imagen para que la puedan ver. Pero mis primeras obras eran pequeñas en escala, porque precisamente cuando yo descubrí que tenía la capacidad y que me apasionaba hacer el modelado en material que uno puede poner con facilidad, empecé a trabajar en distintas formas, y mi primera obra fue una mujer, un rostro sereno con los pétalos de una rosa, porque me gusta mucho el surrealismo. Pues sí. Entonces, y
la idea era como captar ese proceso en el que los seres humanos crecemos. Sí. Cuando vivimos cierto tipo de experiencias y ciertos tipos de experiencias que provocan mucho dolor, una vez que atravesamos ese dolor nos generan paz y digamos que de cierto modo aprendes, maduras o lo que sea, llegas como a ese proceso. Entonces fue en el momento que surge la flor, ya culminaste todas las etapas de crecimiento. Sí, y para florecer primero viene una parte de sufrimiento, de dolor y luego florece, ¿no? Exactamente, sí. Y era una obra en una escala muy pequeña. Eran unas cuantas pulgadas, unas muy pequeñitas. Sí. Le digo, yo tenía un horno muy pequeñito, plastilina, después evolucionó a un material que se llama arcilla polimérica, que es una especie de arcilla que al hornear se convierte como en plástico, es un polímero. Sí. Entonces quedan resistentes. Sí. Les enseñan a usar diferentes tipos de materiales, el yeso. Sí, ya una vez que hasta el acero, el bronce. Así es, ya una vez que ingresé a la carrera, cuando me decidí que quería estudiar arte y opté por la escultura como mi área de enfoque, claro. La madera, entonces empiezas como con todo una etapa de entrenamiento en la que empiezas a modelar primero con barro, después aprendes a hacer moldes, aprendes a trabajar con madera. Estuve en un taller de carpintería que me pareció maravilloso. De tener las habilidades de hacer distintas cosas es algo que me enorgullece mucho, y yo creo que también a mis padres les causa mucho orgullo y les impacta cuando cada vez que termino una obra, mis familiares me dicen, no puedo creer que tú hayas hecho eso. No, pues yo también, igual que ellos, me siento muy orgulloso de tu obra y de conocerte también y de tu amistad. Quiero mencionar que con Jacqueline nos conocimos en un proyecto ya hace un tiempecito atrás, y después que veo su obra, pues también me maravillo, igual que mucha gente que sin duda viene a ver este trabajo, y es impresionante y muy valioso. Se maravilla uno de ver sus obras, y por eso no me quise quedar con la intención de compartirlo con todos ustedes, porque ese es el objetivo de Avance en la Cultura, de compartir a los creadores. Y Jacqueline es una creadora, una artista muy joven, por cierto, y desde luego deseamos que siga adelante creando sus obras, y vamos a estar muy de cerca para ser testigos y poderles compartir lo que vaya haciendo más adelante. Por ahora, pues no me queda más que agradecerle infinitamente que nos haya concedido su tiempo y que nos haya dado la oportunidad de venir aquí a donde se está llevando a cabo la exhibición, donde están parte de su trabajo. Pero desde luego, antes de despedirnos, me gustaría también preguntarte, pues, ¿qué planes tiene? ¿Qué es lo que sigue? Porque sin duda va a seguir haciendo, va a seguir creando, y sería esa la pregunta: ¿qué planes tienes en puerta? Mis planes, ahorita estoy nuevamente en la universidad trabajando en el posgrado. Estoy haciendo mi maestría en literatura y cultura latinoamericana. Entonces voy a pasar un semestre en el extranjero, en mi maravilloso México. Mira. Y voy a aprovechar la oportunidad para hacer conexiones con otras personas, con más mujeres pertenecientes a la comunidad indígena, escuchar sus historias y absorber toda esa inspiración para un nuevo conjunto de obras. Además, voy a dar la oportunidad de conocer otros talleres de escultura allá, que además en México tenemos artistas asombrosos, escultores maravillosos. Me inspiran mucho los escultores mexicanos porque crean obra monumental, y yo me veo en un futuro siendo una de esas personas. Sé que lo vas a lograr, porque así lo vemos en el trabajo que vienes realizando, tu creatividad, tu talento, y sin duda en un futuro muy cercano veremos las obras monumentales
Jacqueline Sánchez, a quien le agradezco de antemano que nos haya concedido esta charla y felicitarla por todo lo que ha venido haciendo, por su talento, por su creatividad, y es admirable. Y agradecerle también a Luisa Franco, que está en la asistencia detrás de las cámaras para Avance en la Cultura. Muchísimas gracias, mi nombre es Roma Díaz y los esperamos en un próximo programa de Avance en la Cultura desde aquí, desde la ciudad de Chicago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.